buenas, me llamo María, estamos en Casa de Xuventude y esto es un nuevo vídeo de Upcycling. Y hoy toca gomas de mascarilla, a ver qué podemos hacer con ellas. Bueno, pues vamos a ver esta propuesta, que es un atrapacables. Bueno, en realidad es una goma un poquito decorada, pero que, bueno, que nos puede servir para atrapar cables, todo lo que necesitemos, enganchar las bolsas de la compra, lo que sea. Muy sencillo, solo necesitamos una goma de mascarilla, una o dos botones y un poquito de hilo. Voy a ayudarme de un punzón. Vamos a hacer dos modelos. Lo único que cambia es que uno va a ir con la goma doble y otro va a ir con la goma sencilla, aunque podría hacerse con dos gomas para que quedase doble y un poquito más fuerte. Muy sencillo, cogemos nuestra gomita, la apoyamos sobre el botón. Podrían ser también botones tipo cubilete o, bueno, los que tengamos por casa, seguro que alguno para reciclar siempre hay. La meto por uno de los agujeros y ahora la paso por el otro. Voy a dejar aquí un pequeño margen que me va a ayudar a atraparlo. Y ahora cojo un cachito de hilo. Yo voy a usar este marrón porque es el que menos uso le doy para costura. Entonces aprovecho para usarlo para esto. Y ahora lo que voy a hacer es poner este final de la goma a esta altura para atrapar los tres cachitos de goma juntos. Como veis aquí, los he atrapado con un poquito de hilo y ni siquiera se aprecia dónde acaban y dónde empiezan. Así que coloco ahí los tres, sujeto con el dedo, cojo mi hilo, apoyo también así un poquito con el dedo y vamos a darle unas cuantas vueltas apretando bien. Las dos o tres primeras vueltas son quedan un poco superpuestas y después vamos a tratar de ir poniendo una vuelta al lado de la otra para que nos haga este efecto y nos atrape bien por una parte y por otra parte nos quede pues un poquito más decorativo. Esto ya es suficiente, ahora simplemente le voy a hacer un par de nudos. Podríamos ponerle ahí una gotita de pegamento, pero tampoco es necesario. Corto el sobrante y ahora voy a cortar estos pequeños sobrantes que me quedan ahí de las gomas para que me quede lo mejor rematado posible. Ya lo podríamos dejar así, porque cuando atrapásemos algo simplemente quedaría así. Pero bueno, a mí me parece que queda un poquito mejor con haciéndole el ojal al final. Y vamos a ello. Y lo mismo, las dos o tres primeras vueltas puede ser que nos queden un poco desparejadas, pero luego vamos a tratar de ir poniendo un cachito de hilo al lado del otro. Y lo mismo, cuando nos parezca suficiente, hacemos un par de nudos y cortamos. Bueno, pues nos quedaría tal que así.
y sería pues bastante cómodo. Incluso podríamos darle pues un par de vueltas. Aunque este es un poquito corto, pero nos llegaría para que nos quedase un poquito más firme y mucho más cómodo para poner y sacar. Vale, otra manera de hacerlo sería, en vez de ponerlo doble, dejarlo así extendido. Vamos a ver cómo lo hacemos y así nos quedaría la goma pues un poquito más larga, a lo mejor para cosas un poco más anchas. Y básicamente pues sería lo mismo. Lo que pasa es que ahora vamos a enganchar aquí, simplemente para dejar la goma larga. Lo mismo. Y ahora el ojal lo haríamos de este lado, pues él solo. Atrapamos. Y lo mismo, cortamos. Y tendríamos otro atrapador, pues más largo. Pues otra idea para hacer con nuestras gomas de mascarilla es un portafotos donde enganchar las fotos con unas pincitas. Yo tenía unos cartones muy finos, entonces lo que hice fue coger una base y pegar dos. Aquí hice un marco, ¿vale?, que me va a encajar aquí, simplemente para hacer el efecto de marco, que también lo voy a pegar uno con otro, para que me sea un poquito más resistente. Y acto seguido lo que voy a hacer va a ser empezar a pintar la base. En este caso voy a hacer un efecto como de universo, nebulosa, algo así, para que luego me destaquen las gomas blancas por encima y nos quede un efecto chulo de fondo de nuestras fotos. Vale, simplemente pego así. Y ahora vamos con este cartón, parece que está un poquito más listito por este lado. Así que lo que he hecho es, aunque el fondo, digamos, del universo suele ser negro, las nebulosas tienen un montón de colores, así que lo que voy a hacer será poner los colores más claros en el centro y todos los alrededores en colores un poquito más oscuros. Así que simplemente voy a echar un poco de color por aquí. Aquí ya, luego lo podré ir cambiando. Un poquito de azul también. Incluso un poquito de rojo. Primero voy a echar el negro todo alrededor. Y ahora voy a ayudarme
de estos especie de pincel en esponjita, que podrían ser pinceles normales, pero bueno, yo voy a empezar así, y lo que voy a hacer es ir aplastando los colores y que se me vayan un poquito mezclando pues como ellos quieren. Voy a ir limpiando un poquito para ir cambiando de color. Y ahora lo que voy a hacer va a ser ir limpiando un poquito mis tapones, mis taponcitos estos de esponja. Y voy a ir revisando un poquito pues, los colores, si quiero un poquito más de color en algún sitio. Voy a coger un poquito de amarillo por aquí, se lo voy a echar aquí también. Y jugando un poco para ese efecto que quiero conseguir y que no me queden estos colores, por ejemplo, que no me queden tan separados entre sí, sino que haya un poquito de continuidad entre un color y otro. Y como os comento, para eso voy a ir limpiando un poquito e integrando un color con otro. Aquí, por ejemplo, hay un efecto muy bonito que me gusta, así como muy de nebulosa, lo voy a dejar. Creo que me apetece que en general sea un poquito más clarito, con lo cual voy a seguir cogiendo de este amarillo y llevándolo a otros sitios. Como os digo, que se vayan integrando bien los colores, que no me queden muchos cortes de color. Bueno, más o menos ya me gusta el efecto. Simplemente voy a terminar de cubrir a lo mejor alguna zona para que no se note tanto las diferencias de color. Y dejaré secar. Vale, ya tengo mi medio nebulosa seca y lo que voy a hacer ahora es, ayudándome de un poquito de agua, mezclar un toquecito de pintura. Puede ser pintura blanca, yo en este caso lo voy a hacer con una pintura beige, no quiero que sea blanca de todo. Y hago una mezcla más o menos como a partes iguales, para que me esté más líquida la pintura. Y ahora voy a hacer una prueba en otro cartón. Hacer un efecto de gotitas como si fuesen pues estrellas. Y quito las más gordas y ahora que me empiezan a salir un poco más finas, ya empiezo a echarlas sobre mi fondo nebuloso. Y ahora voy a destacar algunas zonillas con unos toques más claros dentro de lo que son las nebulosas. Y si quisiésemos, pues podríamos pintar a lo mejor algún planeta o alguna cosilla así.
Yo de momento lo voy a dejar secar así y a ver el resultado, pues si tengo que darle algún toquecillo más o me gusta cómo queda y lo dejo así. También se pueden hacer algunas estrellas con brillos. Y algunas que sean pues tipo cometa. Y bueno, como os comentaba, lo voy a dejar así hasta que se me seque del todo para ver el resultado, por si quiero darle algún toquecillo más o dejarlo ya tal y como lo tengo ahora. Vale, pues finalmente lo voy a dejar así, creo que me gusta bastante el resultado y ahora lo que voy a hacer es pues ponerle estas gomas de mascarilla. Tenía estas pincitas pequeñitas que se pueden encontrar en cualquier librería o en cualquier bazar, también lo podéis hacer con pinzas más grandes, pero bueno, a mí estas me parecían muy graciosas. Simplemente pasé la goma por el muelle. Y ahora lo que voy a hacer es pues colocarlas en posiciones distintas. Si quisieseis hacer un portafotos más grande, pues simplemente podríais enganchar dos gomitas con un hilillo y cortar, como bueno, simplemente hacer como una especie de empate para poder hacer superficies más grandes. La mía, como es un poquito más o menos tamaño folio, pues simplemente lo que voy a hacer es unos cortes en los laterales y enganchar las gomas de un extremo a otro. Podéis poner muchas gomas distintas, en posiciones distintas, simplemente rectas, eso es un poquito al gusto y como queráis. Yo, como es una especie de universo, pues parece que me gusta el espacio un poquito más desordenado y lo que voy a hacer es, para que no se me salga de ahí, le voy a hacer un nudito a la goma en la esquinita y simplemente meto por ahí. Ahora busco la posición que quiero que tenga. Al meterlas por el muelle se pueden mover, así que es bastante cómodo para poder ir cambiando de lugar las fotos. Voy a hacerle aquí otro cortecito. Bueno, pues yo creo que lo voy a dejar así. Podéis poner más gomas, depende de para qué lo queráis usar, para recuerdos, para fotos o incluso para entradas de conciertos, que creo que va a ser mi caso. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es pegarle el marco, que ya lo he pintado de este color azul, que me parece que le pega bastante bien porque tenía la pincita de este mismo color. Y solamente nos quedará pues ponerle algo por la parte trasera para colgar, que puede ser hasta mismamente otra goma de mascarilla. Bueno, finalmente le añadí otra gomita más porque tengo algunas otras pincitas que puedo simplemente colocar así e ir moviendo, entonces para quedarnos a gusto pues le he puesto otra más. Simplemente voy a poner un poquito de silicona en mi marco. Nos valdría cualquier pegamento, puede ser un pegamento fuerte sin más, incluso goma blanca, cola blanca, perdón. Justo el marco. Y este sería el resultado. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os haya inspirado y nos vemos en la próxima.